Luis de Alba, un nombre que, durante décadas, fue sinónimo de carcajadas y alegría desbordante. Hoy, a sus más de 80 años, el legendario comediante y actor enfrenta un capítulo distinto, alejado de los reflectores que alguna vez iluminaron su camino. En la quietud de estos días, las risas del público se transforman en recuerdos, y la vida le plantea desafíos para los cuales ningún guión, ningún chiste, podría haberlo preparado. En este relato íntimo y conmovedor, nos adentramos en la otra cara de la comedia. La realidad de un hombre que, tras entregar su vida al escenario, hoy mira hacia atrás, reflexionando sobre su recorrido, con la sabiduría que solo el tiempo puede otorgar. Luis de Alba nació en Veracruz, pero fue en el corazón de la Ciudad de México, en el barrio de La Lagunilla, donde comenzó a forjar su carácter. Allí, en medio de calles bulliciosas y patios compartidos, su infancia estuvo marcada por la sencillez y la camaradería. Mi padre no terminó la carrera de Derecho, confesó alguna vez. Vivíamos con mi abuela frente al mercado, en un barrio hermoso, aunque lleno de contrastes. Fue en esos patios donde Luis comenzó a rozar el mundo del espectáculo. Rodeado de vendedores, boxeadores de barrio y celebraciones comunitarias, pronto cruzó caminos con figuras que, como él, aspiraban a más. Conocí a los hermanos Castro. Recordaba con nostalgia. Ellos vivían en Allende, pero en otro tipo de edificio. Donde nosotros vivíamos, cada diciembre había bailes, posadas, y los sábados, peleas de box. Luis participó en una de esas peleas, pero el recuerdo, lejos de ser motivo de orgullo, le dejó una huella profunda. Me pusieron a pelear con mi mejor amigo, y lo lastimé. Me sentí tan mal que, al final, lo abracé. Él solo me dijo, tranquilo, somos hombres, está bien, pero para mí no fue fácil. Ahí aprendí que en la vida hay que seguir adelante, sin detenerse, aunque el corazón duela. De esas vivencias, surgieron algunos de sus personajes más icónicos, como el inolvidable Juan Camaney, porque Luis de Alba no solo observaba el mundo, lo absorbía, lo transformaba en arte. Su primer contacto con el entretenimiento formal ocurrió cuando, siendo apenas un niño, sus padres lo llevaron al Teatro Blanquita, ese templo de la cultura popular ubicado en el eje central, que hoy solo vive en la memoria de quienes lo conocieron. Allí vi a Pedro Infante, a Jorge Negrete. El teatro estaba lleno, y también cantaban Celia Cruz y la Sonora Santanera. Evocaba con brillo en los ojos. Aquel día, sentado entre la multitud, nació un sueño. Y Luis, decidido, se acercó a pedir que le permitieran cantar o contar algún chiste en ese escenario mítico. Pero la vida, como siempre, tenía sus propias pruebas reservadas. Hoy, mientras el telón parece haberse bajado, su historia sigue inspirando. Porque detrás de cada risa que nos regaló, hubo un niño de La Lagunilla, un joven luchador, un hombre que jamás dejó de creer en el poder del humor para transformar el mundo. Acompáñanos en este viaje por la vida de Luis de Alba, una figura entrañable cuya historia es, al mismo tiempo, un homenaje a la perseverancia y al corazón incansable de quien nunca dejó de soñar. Luis de Alba insistía, día tras día, frente a la dueña del Teatro Blanquita. Déjame cantar aunque sea una canción. Déjame contar algo, solo un poco. Pero no fue hasta que uno de sus grandes amigos, el reconocido actor Jaime Fernández, quien en los años 60 ocupaba el cargo de secretario general de la Asociación Nacional de Actores, intercedió por él, que finalmente se le abrió la puerta. Le dieron la oportunidad de ser el primero en salir al escenario, una posición reservada para quienes deben romper el hielo, para quienes cargan con el desafío más grande, conquistar al público desde el primer minuto. En aquellos días iniciales, Luis subió al escenario solo, acompañado únicamente por su guitarra. La orquesta no lo respaldó esa vez. Allí, bajo las luces, interpretó los éxitos de moda como «Son tus perfumes, mujer». Y entre canción y canción, hilvanaba bromas que arrancaban risas tímidas pero sinceras.
Luego, el espectáculo continuaba con la Sonora Santanera, Celia Cruz, Fernando Fernández, Lola Beltrán, y él permanecía allí, a la espera, porque también lo utilizaban en los pequeños sketches cómicos junto a figuras como Pompín Iglesias, Fernando Soto Mantequilla y El Caballo. Poco a poco, entre telones y camarines, Luis fue encontrando su lugar, y con el tiempo logró tener sus propios sketches, su propio espacio, su propia voz. Pero detrás de ese ascenso artístico había una historia más profunda, un episodio que marcaría su vida para siempre. Luis de Alba, conocido por sus carcajadas contagiosas y su humor entrañable, también fue testigo de una de las jornadas más oscuras de la historia de México. El 2 de octubre de 1968, Luis no era aún el comediante célebre que llegaría a ser. Era un joven de 23 años, estudiante de dirección en la UNAM, elegido como orador en las manifestaciones, líder de un contingente que marchaba hacia la Plaza de las Tres Culturas. Ese día, mientras avanzaban desde la Alameda Central hacia el Zócalo, comenzó a percibir señales inquietantes. Vehículos militares con plataformas rodeaban estacionamientos, y en los edificios, hombres armados observaban desde las alturas. Fue aterrador, confesó en una entrevista para El Minuto que cambió mi destino. De pronto, vimos una luz roja en el cielo, como un cohete, y entonces comenzó el fuego. Los disparos surgieron de todas partes. Luis, junto a cientos de estudiantes, se lanzó al suelo, buscando refugio entre el caos y el estruendo. Permaneció allí, inmóvil, hasta que cesaron los disparos. Al levantarse, se enfrentó a una escena desoladora. Decenas de jóvenes yacían sin vida, entre ellos sus amigos. Aquel día perdió a 10 personas queridas. Aún sufro por ellos. Decía con la voz quebrada, que Dios me perdone, que sus padres me perdonen, porque yo los invité a unirse a nuestra lucha, y lamentablemente, fueron ellos quienes pagaron el precio. Tras la tragedia, no solo tuvo que enfrentar su propio duelo, sino también las recriminaciones. Me decían, llevaste a mi hijo al matadero. Y yo también había perdido a mis amigos. Tuve que identificarlos, ver sus rostros por última vez. Fue lo más horrible que he vivido. La culpa lo acompañó durante años. Evitó pasar por la Plaza de las Tres Culturas. Se negó a cruzar sus alrededores, incapaz de enfrentar el peso de esos recuerdos. Durante 3 años no pude acercarme, admitía. Ese lugar se convirtió en una herida abierta, imposible de cerrar. El gobierno de entonces reportó oficialmente 20 muertos. Sin embargo, otros testimonios elevaron la cifra a cientos. En 1971, al leer La noche de Tlatelolco, el libro de Elena Poniatowska, Luis encontró un rayo de alivio. No necesité a un psiquiatra. Lo que me ayudó fue ese grupo de personas que estuvieron ahí, que comprendieron lo que vivimos. Y Elena, que lo contó como nadie. Luis de Alba, el hombre de la risa fácil, cargó siempre con las sombras de aquel 2 de octubre, y sin embargo, supo transformar el dolor en arte, el miedo en coraje, la pérdida en memoria. Su historia no es solo la de un comediante, es la de un sobreviviente, de un testigo, de alguien que nunca dejó de luchar, en el escenario, en la vida, para que, a pesar de todo, la esperanza y la risa siguieran vivas. Lo que vivieron les dejó una lección imborrable. Ahora sabemos que debemos andar con cuidado, evitar ciertos riesgos, reflexionaba Luis de Alba, recordando los momentos que lo marcaron dentro y fuera del escenario. Pero más allá de las sombras de la historia, su nombre siempre ha estado ligado a la alegría, al humor que traspasó pantallas y generaciones. Luis Alba García, mejor conocido como Luis de Alba, o simplemente El Pirurris, nació el 7 de marzo de 1945 en Veracruz, México. Desde joven, supo que su destino estaba ligado al mundo del entretenimiento. Su primer paso lo dio en las radionovelas, un universo sonoro donde su voz comenzó a abrirse camino.
Fue allí donde conquistó al público interpretando a Solín en la popular serie de radio Calimán, al lado de Luis Manuel Pelayo. Su talento para la voz no se limitó a las radionovelas, también participó en doblajes de programas y anuncios, e incluso se rumora que fue la voz original del inolvidable burro Pepe Trueno en los cortometrajes clásicos de Tiro Loco McGraw. Pero fue en la década de los 70 cuando su carrera dio un giro decisivo. En 1976 se unió al elenco del exitoso programa El Show de Eduardo II, liderado por Eduardo Manzano, ex integrante del famoso dúo cómico Los Polivoces. El programa reunió a un elenco talentoso: Apo Ortín, Amparo Arosamena, Rebeca Silva, Carlos Monden, María Sorté y Laura Zapata. Bajo la dirección de Manzano, los actores tenían libertad para improvisar, y fue en ese espacio creativo donde Luis de Alba dio vida a varios de sus personajes más entrañables. Nació entonces El Pirurris, un joven presumido y adinerado que rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. La popularidad del personaje lo llevó a tener su propio programa en 1978 y a protagonizar varias películas exitosas junto a Alfonso Sayas, Maribel Guardia, Yolanda Liébana y Pedro Weber, Chattanooga, entre otros. Su programa más recordado, El Mundo de Luis de Alba, 1978 a 1981. Se convirtió en una referencia de la comedia televisiva, donde El Pirurris y otros personajes conquistaban al público semana tras semana. Tras la conclusión del programa, Luis se tomó un respiro de la televisión, pero las repeticiones de sus programas seguían cautivando a nuevas audiencias. En 2004, regresó a la pantalla retomando su icónico personaje en La Escuelita Vipa, un programa liderado por Jorge Ortiz de Pinedo. Allí, en una escuela primaria ficticia donde los estudiantes eran interpretados por actores adultos como Polo Polo, Chabelo, Lucero González y Rafael Inclán, Luis volvió a arrancar carcajadas a un público ávido de su humor irreverente. Más allá de la televisión, Luis de Alba siguió brillando en la radio. Continuó prestando su voz a Solín en Calimán, El Hombre Increíble, la legendaria serie creada por Rafael Cuthberto Navarro y Modesto Vázquez González, transmitida de 1963 a 1991. Su participación en este proyecto dejó una huella imborrable en la cultura popular mexicana. Pero toda historia tiene un punto de inflexión. En 2017, después de 63 años dedicados al escenario, Luis de Alba anunció su retiro de los reflectores. En una entrevista compartió: "Quiero empezar a producir, crear contenido, dirigir y escribir guiones, especialmente aquellos que sean divertidos, familiares, con un toque sutil de picardía. Quiero reinventarme de alguna manera". Explicó que estos nuevos planes le permitirían pasar más tiempo con su familia, en especial con sus 2 hijos menores que aún vivían en casa. "Estoy anunciando lo que será mi última gira en Estados Unidos, pero no me retiro de la industria. Ahora necesito dedicar más tiempo a los pequeños. Para mí siguen siendo chicos, aunque ya tengan 13 y 18 años. Son los que aún están en casa, los otros ya volaron del nido. Pero con estos 2, no quiero estar distante para siempre", confesó. Además, reveló que se había asociado con Richard Villa, un comediante bilingüe de raíces mexicanas, para desarrollar proyectos destinados a plataformas como Netflix y Hulu. "Richard me acompaña en esta gira de despedida y hacemos un gran equipo", aseguró Luis. Villa, por su parte, adelantó que su primer proyecto conjunto sería una serie de espectáculos, al estilo de los roasts de Comedy Central, con celebridades invitadas. El primer episodio tendría como protagonistas a Luis de Alba y Franco Escamilla, 2 generaciones de la comedia mexicana unidas en un mismo escenario. Luis de Alba, el hombre que hizo reír a millones, decidió que era momento de cambiar los reflectores por nuevas aventuras creativas. Su legado, sin embargo, sigue tan vivo como siempre, porque mientras exista alguien que recuerde a El Pirurris o a alguno de sus inolvidables personajes,
La risa de Luis de Alba seguirá resonando en los corazones de quienes crecieron, y siguen creciendo, con su humor. Franco Escamilla sería el anfitrión del Roast de Luis de Alba, un homenaje irreverente al ícono de la comedia mexicana. Pero los rumores iban más allá. Gabriel Iglesias y otros comediantes de talla internacional también querían sumarse al tributo. Richard Villa, su compañero y socio creativo, explicaba emocionado cómo este proyecto representaba un puente entre generaciones de humoristas, un reconocimiento merecido al hombre detrás de El Pirurris. Mientras reflexionaba sobre su gira de despedida en Estados Unidos, Luis de Alba compartía con sinceridad su visión sobre la comedia en tiempos modernos. Hoy, muchos se sienten atraídos por el espectáculo, por las luces, las fiestas, las mujeres. Pero eso es pasajero. Ser comediante es una gran responsabilidad, no un juego, y hay que tomárselo en serio, afirmaba con la autoridad de quien ha dedicado una vida al escenario. Recordó sus inicios, aquellos días donde las restricciones eran férreas. Nos prohibían decir tantas cosas. Hasta la palabra tipo era motivo de sanción. Ahora la escuchas en cualquier programa y nadie se escandaliza. En mi época no podíamos hablar mal del ejército, de figuras históricas o de instituciones, rememoraba. Y a pesar de esas limitaciones, lograban hacer reír, arrancar carcajadas auténticas en cada función. Hoy las cosas han cambiado mucho, comentaba, con un dejo de nostalgia y admiración por la evolución del humor. Aunque su amor por el escenario nunca flaqueó, reconocía que la profesión también le había cobrado su precio. Estar lejos de la familia es parte del sacrificio. La semana pasada estuve en Guadalajara, el día anterior en Puebla y antes en Veracruz. 2 shows al día, casi sin dormir, siempre en movimiento hacia el siguiente compromiso. Reflexionaba con sinceridad. El camino no estuvo exento de obstáculos. En 2023, Luis de Alba compartió con sus seguidores un video donde relataba un accidente doméstico. Esa mañana no encendí la luz. Ya ando cojeando un poco. Me resbalé porque no vi por dónde caminaba. Terminé golpeándome contra la esquina de la mesita de noche. Sangré y ni siquiera sabía dónde estaba. Quise levantarme y... ¡ay! La otra pierna, la que ya me dolía, narraba con humor y resignación. No era la primera vez. En septiembre de 2021, durante una entrevista en Monterrey, sufrió otra caída que le provocó una fractura periprotésica en el fémur derecho. Desde entonces, comenzó a usar silla de ruedas para trayectos largos, siguiendo las recomendaciones médicas para evitar fatiga y nuevas lesiones. Ese mismo año, vivió un momento indignante en el aeropuerto de Reynosa, Tamaulipas, cuando el personal se negó a proporcionarle una silla de ruedas porque debía solicitarla personalmente. Es absurdo, terrible. Es la primera vez desde mis accidentes que no hay sillas de ruedas disponibles para quienes las necesitamos, lamentó en una entrevista televisiva. Pero quizá su batalla más admirable fue contra el cáncer de hígado. Sorprendió al mundo cuando anunció que, gracias a una detección temprana y a la programación neurolingüística sugerida por un amigo, logró superar la enfermedad sin necesidad de quimioterapia, medicamentos agresivos o trasplante. Me operaron y no encontraron nada. El doctor no lo podía creer. Me dijo, no puede ser. Revisé todo y no había nada. Contó emocionado en el programa. De primera mano. Los golpes de la vida no lo quebraron, pero sí lo pusieron a prueba. Tras su accidente en Monterrey en 2021, la situación económica obligó a su familia a emprender un viaje de más de 10 horas por carretera hacia la Ciudad de México, pues no contaban con los recursos necesarios para la cirugía de cadera que requería. Fue gracias a la solidaridad de un benefactor anónimo y una campaña de recaudación en línea que pudieron cubrir los gastos médicos, que ascendían a más de 400,000 pesos. Todos hemos pasado por crisis económicas. No somos los únicos, reconocía con humildad. Luis de Alba, el hombre que nos hizo reír hasta las lágrimas, también conoció el dolor, la frustración y la vulnerabilidad.
pero nunca perdió su espíritu ni su gratitud. Su historia no es solo la de un comediante, sino la de un luchador incansable que, pese a las caídas, siempre encontró la manera de levantarse y seguir adelante. Ni seremos los últimos, afirmó Abigail de Alba, esposa de Luis, al hablar con franqueza sobre las dificultades económicas que enfrentaba la familia tras el accidente del comediante. Su tono, lejos de la resignación, transmitía la entereza de quien sabe que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de esperanza. Estamos en una situación algo complicada. Un accidente así, con estos costos, para rehabilitar a Luis y que pueda volver a caminar, requiere gastos muy significativos. Por eso pedimos colaboración, explicó. Fue su hijo mayor, desde Estados Unidos, quien abrió una página en *GoFundMe* para convocar a familiares, amigos y admiradores a apoyar al querido actor. Abigail, quien lo acompañó en el largo viaje de regreso a la Ciudad de México, no tuvo reparos en reconocer la necesidad de recurrir a la solidaridad. No me da vergüenza pedir ayuda. La situación actual ha afectado la economía de muchas familias. No vivimos en Monterrey, lo que complica las cosas. El alojamiento, los gastos, todo. En la Ciudad de México tengo familia y me siento más apoyada allá, compartió con humildad. La respuesta no tardó en llegar. Amigos y colegas del medio artístico se sumaron a la causa con generosidad. Hemos recibido mucho apoyo de nuestros compañeros comediantes de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. La verdad, hemos tenido muchos ángeles que nos están apoyando en este momento. Gracias a Dios, expresó Abigail, con gratitud sincera. Luis de Alba pasó varios días internado en un hospital privado de Monterrey, pero su esposa sabía que no podían quedarse más tiempo allí. Realizar la cirugía aquí habría sido mucho más caro. Por ahora solo lo han tenido en terapia del dolor, para mantenerlo sedado. No ha habido gastos mayores. Los médicos nos informaron que estaba en condiciones de viajar en una ambulancia equipada. Aparte de su cadera fracturada, no tenía otros problemas de salud, así que el traslado fue más sencillo, explicó. Sin embargo, tras su operación de cadera y su recuperación, Luis enfrentó una realidad dolorosa: la falta de oportunidades laborales. Nadie quiere contratarme, confesó con tristeza. La caída en aquel hotel de Monterrey y la lesión en el fémur marcaron no solo su cuerpo, sino también su carrera. Aunque su recuperación avanzaba satisfactoriamente, las ofertas no llegaban. Lo entiendo. No solo los artistas vivimos esto. También pasa en oficinas, en negocios. Es lo mismo, excepto que en el caso de los actores, en México no sucede tanto como en Estados Unidos, donde es más pronunciado, comentó en una entrevista. Luis de Alba ha sido, por décadas, uno de los comediantes más queridos de México. Su trayectoria impecable en cine, televisión y teatro, siempre lejos de escándalos, le ha valido admiración y respeto. Pobre hombre, que Dios lo bendiga por el resto de su vida, escribió un admirador en redes. Tengo 60 años, y él siempre fue mi ídolo. Bendiciones. El viejo supo vivir. Vemos y aprendemos. Nunca debemos juzgar tan duramente, no a un hombre que, aunque solo nos dio entretenimiento, nunca hizo daño a la sociedad, añadió otro seguidor. A pesar de las adversidades, Luis de Alba encontró nuevas formas de conectar con su público. Su nombre volvió a ser tendencia cuando, a través de TikTok, revivió a su icónico personaje, el Pirurris, para invitar a un próximo show. Sin embargo, el video no generó solo nostalgia. Algunos usuarios criticaron su apariencia y su voz, sugiriendo que ya era tiempo de retirarse por su edad. En el breve clip, Luis, con su humor característico, lanzó: «Hola, nacos. ¿Qué dijeron? ¿Luis Miguel? En absoluto. Soy Pirru Ration, para decirles que estaré en el lugar de Alan Saldaña este próximo 20 de enero. Diversión, mis personajes, Pirru Ration, Juan Camaney, el hermano Sol, un gran comediante de Guadalajara, Salomón Delgadillo. Diversión, una fiesta.
Lleven su pulque si son nacos. Si no, habrá champa allí. El video rápidamente acumuló más de 2 millones de vistas, demostrando que, pese a las críticas, su legado sigue vivo en la memoria colectiva. Porque Luis de Alba, con su talento, su capacidad de reinvención y su entrega incondicional al público, ha dejado una huella que trasciende generaciones. Ni seremos los últimos, afirmó Abigail de Alba, esposa de Luis, al hablar con franqueza sobre las dificultades económicas que enfrentaba la familia tras el accidente del comediante. Su tono, lejos de la resignación, transmitía la entereza de quien sabe que pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de esperanza. Estamos en una situación complicada. Un accidente así, con estos costos, para rehabilitar a Luis y que vuelva a caminar, requiere gastos muy significativos. Por eso pedimos colaboración, explicó. Fue su hijo mayor, desde Estados Unidos, quien abrió una página en *GoFundMe* para convocar a familiares, amigos y admiradores a apoyar al querido actor. Abigail, quien lo acompañó en el largo viaje de regreso a la Ciudad de México, no tuvo reparos en reconocer la necesidad de recurrir a la solidaridad. No me da vergüenza pedir ayuda. La situación actual ha afectado la economía de muchas familias. No vivimos en Monterrey, lo que complica las cosas. El alojamiento, los gastos, todo. En la Ciudad de México tengo familia y me siento más apoyada allá, compartió. La respuesta no tardó en llegar. Amigos y colegas del medio artístico se sumaron a la causa con generosidad. Hemos recibido mucho apoyo de nuestros compañeros comediantes de Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara. La verdad, hemos tenido muchos ángeles que nos están apoyando. Gracias a Dios, expresó Abigail, con gratitud sincera. Luis de Alba pasó varios días internado en un hospital privado de Monterrey, pero su esposa sabía que no podían quedarse más tiempo allí. Realizar la cirugía aquí habría sido mucho más caro. Por ahora solo lo han tenido en terapia del dolor, para mantenerlo sedado. No ha habido gastos mayores. Los médicos nos informaron que estaba en condiciones de viajar en una ambulancia equipada. Aparte de su cadera fracturada, no tenía otros problemas de salud, así que el traslado fue más sencillo, explicó. Sin embargo, tras su operación de cadera y su recuperación, Luis se enfrentó a una realidad dolorosa: la falta de oportunidades laborales. Nadie quiere contratarme, confesó con tristeza. Aunque su recuperación avanzaba satisfactoriamente, las ofertas no llegaban. Lo entiendo. No solo los artistas vivimos esto. También pasa en oficinas, en negocios. Es lo mismo. Excepto que en el caso de los actores, en México no sucede tanto como en Estados Unidos, donde es más pronunciado, comentó en una entrevista. Luis de Alba ha sido, por décadas, uno de los comediantes más queridos de México. Su trayectoria impecable en cine, televisión y teatro, siempre lejos de escándalos, le ha valido admiración y respeto. Pobre hombre, que Dios lo bendiga por el resto de su vida, escribió un admirador en redes. Tengo 60 años y él siempre fue mi ídolo. Bendiciones. El viejo supo vivir. Vemos y aprendemos. Nunca debemos juzgar tan duramente, no a un hombre que, aunque solo nos dio entretenimiento, nunca hizo daño a la sociedad, añadió otro seguidor. Su nombre volvió a ser tendencia cuando, a través de TikTok, revivió a su icónico personaje, el Pirurris, para invitar a un próximo show. Sin embargo, el video no generó solo nostalgia. Recibió críticas sobre su apariencia y su voz. Comentarios como, ya es hora de retirarse, pobre amigo, descanse ya, o vaya a cuidar a sus nietos, inundaron las redes. Otros, más compasivos, recomendaron, tome una cucharadita de miel con limón para su flema. Luis de Alba no tardó en responder a las críticas. En nuestro país, la gente piensa que los ancianos son despreciables, dijo con firmeza. Durante una entrevista con Fernando Lozano en YouTube, expresó su decepción. Piensan que ser viejo es sinónimo de perdido. No se dan cuenta de que, en la historia del mundo,
los ancianos siempre han tenido un lugar destacado. En los reinos, en los imperios, había un consejo de ancianos. A pesar de las dificultades para encontrar papeles, Luis decidió no rendirse. Cuando tuvo en sus manos el guión de ¿Por qué los queremos tanto?, no dejó pasar la oportunidad. Como productor, reunió a sus amigos y colegas Alejandro Suárez, Carlos Bonavides, César Bono y Benito Castro. Entre todos, sumaban más de 300 años de trayectoria. El único que no ganó fui yo, porque fui el productor, bromeó Luis, aunque lo dijo con orgullo. La obra se estrenó en 2022 en el Teatro Insurgentes. Tuvo una segunda temporada en el Teatro Las Torres y recorrió varias ciudades hasta alcanzar las 100 funciones. Aquí no solo somos colegas, somos amigos. Nos cuidamos las espaldas, dijo Alejandro Suárez en una rueda de prensa. Para Luis, fue más que un proyecto. Son mis hermanos en la vida. Ahora, con 79 años, Luis de Alba sigue enfrentando problemas de salud y económicos. Su fractura de fémur en 2021 lo llevó a un tratamiento que superó los 4 millones de pesos, dejándolo sin ahorros. Apenas pudo recuperarse, buscó trabajo en distintos medios, pero confesó que a su edad es extremadamente difícil que los empresarios lo noten. La historia de Luis de Alba, marcada por triunfos, sacrificios y desafíos, refleja una vida de entrega, humor y resiliencia. Casi a los 80 años, sigue enfrentando la vida con la misma fortaleza que lo llevó a conquistar los escenarios y las pantallas. ¿Qué opinas sobre el increíble viaje de Luis de Alba y sus luchas actuales? Compártenos tus pensamientos en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para más actualizaciones sobre tus estrellas favoritas. Pulsa la campana de notificaciones para que nunca te pierdas una historia. Gracias por ver.